Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de febrero, en esta quinta semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Escolástica Virgen. La única fuente histórica sobre la vida de Santa Escolástica, hermana de San Benito, son los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los Diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la santa, pero a San Gregorio no le interesaba presentarnos una noticia biográfica completa de Santa Escolástica, sino completar el perfil interior del padre del monaquismo occidental. Parece que el año del nacimiento de los dos santos coincide, el 480. Por tanto, Benito y Escolástica probablemente fueron gemelos, y si no lo fueron anagráficamente, sí lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte, en el 547, a 40 días de distancia. Escolástica nació en Nurcia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió a su hermano San Benito a Subíaco y a Monte Cassino. En Piamarola, a los pies del monte, estableció su monasterio, como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solo una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo se había impuesto. En el último coloquio que tuvo lugar, tal vez el primer jueves de Cuaresma del 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano, como refiere San Gregorio, para que toda la noche hasta el día siguiente pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, Escolástica juntó las manos y permaneció en oración. Pudo más ante Dios porque amó más, comenta San Gregorio Magno. Y efectivamente, pocos instantes después pareció que se abrían las cataratas del cielo. El aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio, pero le echó la culpa a la hermana, que cándidamente replicó: «Pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar. Pedí al Señor y Él sí me escuchó. Vete si puedes y regresa al monasterio». En el lugar del prodigio se construyó la llamada Iglesia del Coloquio, y en recuerdo de ese episodio se invoca a Santa Escolástica contra los rayos y para obtener la lluvia. A los 3 días de ese maravilloso coloquio, San Benito, durante la oración, vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. A los 40 días, él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Escolástica, Virgen, hermana de San Benito. Y para hoy, martes 10 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?». Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre.
Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio se toma el tema principal de la pureza en el tiempo de Jesús. Los judíos justamente reprochaban el tema de que se purificaran, sobre todo Jesús y sus discípulos, en el tema de las manos. No comer con las manos impuras. Sabemos que tenían una serie de ritos. La vida del mundo judío era de ritualismos impresionantemente extremos, de tal manera que tenían en la Mishnah o tradición, y aparece esto en el Talmud, 613 preceptos, y dentro de ellos el precepto de las abluciones antes de poder comer. Y pedían que Jesús se lavara las manos hasta el codo, y justamente era lo que ellos observaban antes de entrar a la casa, o cuando iban al mercado, cuando salían a la plaza, cuando regresaban de hacer una visita. Siempre hacían este tipo de purificaciones y otras cosas más. Pero Jesús les recuerda que la purificación que Dios pide es del alma. Muchas veces podemos caer en ese ritualismo sin sentido, en ese tipo de fariseísmos, por así decirlo, solo quedándonos en las cosas externas, quedándonos prácticamente en el vestido de las personas, en que alguien tiene un tatuaje, en que alguien tiene un mal aspecto, sin darnos cuenta de lo interior, sin darnos cuenta de lo que realmente mueve a la persona, sin darnos cuenta del amor de Dios, si ella vive el amor, si ella es una persona que vive los sacramentos, una persona que realmente ama sin medida. Y por eso hoy Jesús dice aquella frase: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús les recuerda que a Dios le desagrada aquel culto que es solo por preceptos humanos. Y cuando el corazón no se convierte, cuando la vida no cambia, entonces no tiene sentido, y eso es abominable para Dios. Por eso cuán importante es darnos cuenta de cómo estamos haciendo nuestros actos, nuestras acciones de cada día, qué tipo de intención tienen. ¿Será que estoy haciendo obras de misericordia, pero movido realmente por el amor, o solo por egoísmo, o solo para que me miren, o solo por el qué dirán los demás? Hoy estamos invitados entonces a poner por encima de todo al ser humano. Por eso Jesús pone el ejemplo de aquellos que dan limosna al templo, de aquellos que dan la ofrenda a Dios, que en su tiempo se llamaba corbán. Pero si lo que puedes dar a tus padres, dice al final de la parábola, no lo das porque te acusas de que es corbán, que es ofrenda al pueblo y al templo, y por eso no ayudas a tus padres, entonces anulas la palabra. Estamos invitados a poder tender la mano a los demás. Y cuán importante lo que presenta al último Jesús, el ejemplo de ayudar a papá y a mamá. ¿Estás ayudando a tus padres? ¿Los has ayudado durante tu vida? Qué importante es tender una mano a nuestros padres, mucho más si están grandes, de la tercera edad, mucho más si lo necesitan o están enfermos. Esta es una invitación entonces para que empecemos a construir la civilización del amor, el reino de Dios, como Cristo lo hacía desde casa, empezando allí a mi alrededor en mi metro cuadrado, para que después pueda llegar al más necesitado, al último y vulnerable de esta sociedad. Y por eso no quedarnos solo en tradiciones sin sentido, porque eso es lo que Dios señala y corrige. Más bien que en el Evangelio podamos amar al prójimo y podamos expresar ese amor en la ayuda al necesitado, sin ver quién puede ser necesitado, sin ver raza, lengua, credo, tradiciones u otras cosas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.